fin de semana explotaron en redes sociales y en medios de comunicación varios videos en donde se dejaba en evidencia la crisis política y social que está viviendo Guatemala. Para ponerlos en contexto de lo que está ocurriendo, les he preparado la siguiente nota. Videos del Congreso de Guatemala en llamas, con poca protección policial. Manifestantes enardecidos y en su mayoría encapuchados circularon en redes sociales hasta hacerse viral el pasado sábado 21 de noviembre. ¿El motivo de estas protestas? El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó el miércoles pasado de madrugada y tras poca discusión un cuestionado presupuesto 2021 recomendado por el Ejecutivo de casi 12.800 millones de dólares. Entre otras cosas, el mismo, según medios internacionales, reduce las partidas para instituciones de salud, educación y protección social, al tiempo que destina más de 12 millones de dólares para una nueva sede del Congreso. La oposición dice que el presupuesto prioriza los grandes proyectos de infraestructura que serán manejados por compañías con conexiones gubernamentales y pasa por alto el impacto de la pandemia COVID-19. El viernes, un día antes de las manifestaciones, el vicepresidente César Guillermo Castillo dijo en conferencia de prensa que le había propuesto al presidente Alejandro Yamatei que ambos renunciaran a sus cargos. Que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, para oxigenar los rumbos del país. El presidente, por su parte, vía Twitter, solo se ha expresado referente a las protestas diciendo que tienen derecho a manifestarse, pero no va a permitir que se vandalice la propiedad pública o privada. Los congresistas, en horas de la madrugada de hoy lunes, suspendieron la aprobación del presupuesto y tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar uno nuevo, según estipulan las leyes guatemaltecas. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y para desmenuzar esta información y explicarnos desde el lugar de los hechos, tenemos con nosotros a Luis Barrios, él es periodista de Soy 502. Luis, bienvenido a Next Noticias. Saludos cordiales desde Ciudad de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, un placer conversar contigo. Ya adelanté un poco lo que ocurrió este fin de semana con el tema de presupuesto en Guatemala, pero ¿qué ha pasado antes de este fin de semana para que las personas lleguen a una explosión como se vio en las redes sociales? ¿Qué viene ocurriendo en este país? Pues para iniciar y para poner en contexto al auditorio, hemos de iniciar contándoles que el gobierno de Alejandro Yamatei tiene 10 meses únicamente de estar en el poder. Sin embargo, una serie de acontecimientos, de decisiones y también de oportunidades que ha tenido este gobierno para pues salir bien librado y sobre todo pues apoyar y aportar al pueblo que para nadie es un secreto que ha sufrido primero los embates de la pandemia a nivel mundial y luego pues lo que ha sucedido en las últimas semanas con la presencia el huracán Iota y también de ETA, que han dejado serios estragos en el norte y oriente del país. Entonces, una sucesión de hechos desde la creación del famoso centro de gobierno, que no es nada más que una entidad paralela y que trabaja suplantando a lo que sería la vicepresidencia del país y que es, dicho sea de paso, inconstitucional, así como otras decisiones como la falta de pago para los médicos que han trabajado a arduas horas en los hospitales combatiendo el tema del COVID, entre otros detalles que se han ido sumando y pues ya como bien lo adelantabas, el hecho de la aprobación de este presupuesto que no es más que el endeudamiento público a gran escala para el país y sobre todo a dónde va destinados esos fondos, porque prácticamente pues lo que más enardeció a la gente fue que pues se quedaran afuera prioridades como la educación, la salud y sobre todo que se había ofrecido que se iba a implementar una gran campaña nacional contra la desnutrición porque Guatemala pues ostenta ser el segundo país en América Latina con alto índice de desnutrición. Entonces, de alguna manera, pues todos esos ingredientes
empezaron a hacer un cóctel que, como bien lo adelantabas, ha sido el detonante ya para que la gente salga a las calles. Y luego pues te he de decir que en este momento en Guatemala se vive una tensa calma, hay algunas protestas en la Plaza Central, digamos, no es un número grande de personas, pero sí hay descontento y sobre todo hay muchas dudas en lo que será lo que viene y el futuro, no solo con el tema del presupuesto, sino de aquí para adelante en lo que vaya a suceder en lo político y en lo social en este país. Sí, precisamente quería preguntarte de eso. En la madrugada de hoy lunes, entonces se decide, así como se aprobó también el miércoles pasado, se decide entonces suspender esta aprobación del presupuesto. ¿Qué significa para los guatemaltecos esta decisión? O sea, el presidente todavía no se ha pronunciado, no ha dicho que se retira el presupuesto como tal, se hablan de algunas modificaciones. ¿Está la población contenta con esta respuesta? Pues no contenta, porque habrá que decir que, como bien lo adelantabas, lo hicieron en la madrugada, a escondidas, y algo que llama poderosamente la atención es que se reunieron en un cuartel militar y únicamente son los jefes de bloques, un grupo pequeño de diputados reunidos con la junta directiva, no es el pleno del Congreso, y entonces para que la suspensión entre en vigencia, tiene que reunirse el pleno del Congreso y tiene que tener como mínimo 107 votos, lo mismo que sucedió con el tema de la aprobación de este presupuesto. Entonces, es un tema que todavía hay ciertas dudas. Ya el presidente pues se manifestó en cuanto a decir que va a hacer ha hecho la invitación ya a empresarios, a las universidades y a otras entidades sociales del país para una reunión mañana martes en punto de las 10 de la mañana, pero hay un detalle que queda todavía ahí en el ambiente y despierta ciertas dudas, y es el hecho de que en esta reunión no fue incluido el vicepresidente. Entonces, eso es un tema también que ha dejado muy dividida la opinión pública, en el sentido de que el presidente y el vicepresidente pues prácticamente tienen comunicación nula. No hay comunicación, no hay eso que se necesita para poder trabajar en pro de los guatemaltecos. Y entonces, como te digo, en este momento reina una calma, pero hay tensión, hay muchísimas dudas, y esperamos que en la reunión de mañana y en las próximas horas y en los próximos días pues empiece a ver la luz, ojalá, y también exista pues alguna entidad, en este caso internacional, ya sea la ONU, la OEA, que sirvan como mediadores para empezar a buscar pues una solución a esta crisis política, que para nadie es un secreto que no beneficia a nadie, más que pues confronta a los grupos en pugna en este caso, y sin duda alguna quien queda en medio es la población. Y ya que tocas el tema, también quería consultarte acerca de eso. Sé que el presidente invocó la Carta de Democracia de la OEA. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que de alguna manera él estaría temiendo, o al menos sus asesores y la gente cercana a él, de que se pueda dar un golpe de Estado. Y en este caso yo quiero ser enfático, no soy el dueño de la verdad ni mucho menos, pero no creo que la petición de la población sea pues que se rompa la institucionalidad del país. Por el contrario, lo que quieren son reglas claras, y te enumero rapidito pues lo que la gente está pidiendo, las consignas: el presupuesto coherente para el 2021 y que este sea fiscalizado, que haya un ente o que esto pueda al final saber a dónde se fue esa plata. El cierre del centro de gobierno, que obviamente pues es esa entidad paralela que te cuento que ha sido instaurada y que está pues de alguna manera tomándose atribuciones que no le competen. Además, que nos puedes contar un poco, el que está a cargo de este centro de gobierno, que también surge la noticia porque no se entendía por qué crear una entidad paralela en donde se le daban más poderes que a la vicepresidencia. El encargado del centro de gobierno, ¿quién es? ¿Es alguien muy preparado? ¿Es alguien que tiene mucha experiencia? Por el contrario, es un joven, es una persona muy, muy joven, 27 años, es una persona que todavía hasta este momento los guatemaltecos no conocemos cuál es su preparación académica. Se dice que es ingeniero de profesión, aunque no ha presentado la documentación que lo acredite como tal. Y lo más importante es
que si se va a crear una entidad con estas calidades, si se le va a entregar ese poder, presupuesto y sobre todo las facultades para tener incluso mayor operatividad, presupuesto y demás que los propios ministerios, que tendría que ser una persona pues que tenga las capacidades demostradas y sobre todo que busque hacer algo en bien de la población. Pero hasta el momento, como te digo, en los 10 meses de gobierno, pues únicamente se ha podido ver a Miguel Martínez, el personaje en mención, que es el director del centro de gobierno, pues haciendo inauguraciones de carreteras y de hospitales y cumpliendo funciones más de tipo político, apareciendo ante los medios y tratando de hacerse una imagen más allá de ser productivo y de dar resultados, que es al final lo que la población necesita y requiere. Me hablabas de las necesidades de la población y también en las protestas se ve que están pidiendo la salida del presidente Alejandro Giammattei. ¿Es el momento preciso para que el país se quede sin un presidente? Y en el caso de que le acepte la propuesta al vicepresidente, que se quede sin presidente y sin vicepresidente en este momento que estamos en plena pandemia. Pues eso es un asunto complicado. Primero porque, si bien es cierto, la constitución política del país tiene ya establecido y reglamentado cuando exista la salida de un presidente, fuere cual fuere la situación, como ya sucedió anteriormente, incluso con Otto Pérez Molina, en el 2015, que terminó y que aún continúa preso, incluso la vicepresidenta también, Roxana Valdetis, que aún está en prisión. Ambos presentaron su renuncia y pues automáticamente el sistema permitió que se hicieran las enmiendas y que al final pudieran pues encontrar. En este caso la salida es sencilla, se convoca al Congreso de la República para que elija a uno de los dos. Digamos, si es el vicepresidente el que se va, entonces se elige y ya está establecido que tendría que ser el presidente de la Corte Suprema de la Corte de Constitucionalidad y el presidente del Tribunal Electoral, quienes estarían convocados, y también se podría convocar a otros personajes que tengan idoneidad, o el mismo presidente incluso proponer, o el que esté en ese momento en funciones, proponer a una persona que pueda llenar las calidades que también están establecidas, y obviamente pues se hace la transición para que esto se cumpla. Si se llegara a dar el escenario, que yo creo que no se va a dar, el de que los dos, tanto presidente como vicepresidente, renuncian, ese sí sería un problema, porque ese procedimiento, o en ese caso, no está establecido en la ley, entonces habría un vacío jurídico. Pero yo quiero hacer un énfasis aquí en esta parte. Se magnificó un poco el tema y se sacó un poco de contexto lo que en su momento dio a conocer el vicepresidente Castillo cuando invitaba al presidente Giammattei a que se reunieran, a que dialogaran, a que trabajaran juntos, y si después del diálogo, después de tratar de llegar a un arreglo consensuado y que al final pues pudieran trabajar juntos, no se podía, entonces que automáticamente pues entonces sí lo invitaba a que ambos renunciaran. ¿Por qué? Porque pues en algún momento se especuló de que el vicepresidente estaba intentando pues desestabilizar al presidente Giammattei para que quedarse en el poder, y yo te puedo asegurar que ese escenario no se ha previsto y no creo que sea el que se vaya a dar en Guatemala. Pero sí, concretamente respondiendo a tu pregunta, está establecido y pues definitivamente creo que no es el momento para que el máximo dirigente del país quede fuera, sino por el contrario, creo que es el momento de unir fuerzas, de darse cuenta que se están cometiendo errores y sobre todo tratar de enmendarlos y empezar ahora sí a trabajar para quien lo eligió y para quien lo llevó al poder. Luis, mi compañero Santos Canos tiene una pregunta para ti. ¿Qué tal, Luis? Santos Cano, acá Saludos, desde Panamá. Santos. Gracias por atendernos. Luis, lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Chile, lo que está ocurriendo en Costa Rica, los países de la región poco a poco se comienzan a sublevar ante lo que consideran injusticias en temas como estos de presupuesto y ejecución y todo lo demás. Esto ha avivado la llama para levantar al pueblo guatemalteco, y si estas manifestaciones que se dieron vinieron de manera orgánica y natural de la población, o hay algún dirigente de oposición que tuvo que ver en esto.
Ya te contesto. Creo que no. Yo te puedo decir, es mi opinión, obviamente, el hecho de que estas situaciones han sido una consecución de muchas situaciones que han pasado en estos 10 meses. Pero lo más importante, creo yo, es un deseo genuino, sobre todo de movimiento de jóvenes, por medio de las redes sociales, ya lo adelantaban ustedes en la nota que antecedió esta charla, y sobre todo es algo que tiene mucho que ver con lo sucedido en el 2015, que fue un movimiento muy distinto. Y para contestarte parte de la pregunta también, no existe una entidad o una persona que haya hecho las manifestaciones. De hecho, la manifestación se convocó primeramente por artistas, por médicos que se han visto afectados porque no reciben su salario después de 5 meses trabajando turnos larguísimos con el tema de la pandemia, y así mucha gente, los notables del país, incluso hasta Carlos Humberto Ruiz, el popular Pescadito Ruiz, exfutbolista guatemalteco y considerado por muchos el mejor futbolista de este país, se sumó en sus redes sociales a hacer un llamamiento para que la gente alzara su voz, para que la gente se hiciera sentir. Y entonces yo sí creo, enfáticamente te lo digo, que no tiene nada que ver, o que no tiene, pues de alguna manera, un tema político, sino más es el malestar de la gente, es el cansancio de la gente, es que la gente está harta de ver cómo el dinero se desaparece. No sé si ustedes tuvieron conocimiento, pero por ejemplo, hace unos meses se habló de la desaparición de 135 millones de quetzales. Imagínate eso, 135 millones de quetzales, y que la persona encargada pues reconocía que no sabía dónde estaba esa plata, y que lo más preocupante del tema es que aseguraba que se falsificó su firma mientras él estaba recluido en un hospital padeciendo de COVID. Y entonces todo ese tipo de asuntos... Ahorita mismo lo que necesito es el audífono y más nada. Entonces, pues es un tema que al final de cuentas ha dado mucho de qué hablar en Guatemala, y que pues ha sido como el caldo de cultivo para llegar hasta esta instancia. Oye, Carlos, muchas gracias por este llamado que has atendido, de verdad. No quiero despedir, antes de despedir, preguntarte lo último. Lo del Congreso, hay especulaciones de que fue de repente consensuado, que hubo infiltrados. ¿Se sabe algo de eso? Pues todo apunta, porque hay videos, hay fotografías, y es muy extraño, para dejarlo claro, es muy extraño que la policía acordona lugares como el Congreso. En este caso era evidente que la manifestación iba a pasar frente al Congreso de la República. Sin embargo, en esta ocasión sí se colocaron policías, pero a distancia. No se protegieron las puertas, no se protegieron las ventanas. Luego aparece que en el interior habían algunos botes con combustible y algunas otras cuestiones que no cuadran, y que de alguna manera me parece muy extraño que hayan actuado con total libertad los vándalos. Está claro que creo que ni el movimiento ni la gente común en Guatemala está de acuerdo con la violencia y con que se destruya, pero sí, en conclusión, creo que sí fue a propósito, y esto para dar pie a tratar primero de legitimizar la protesta, y segundo, para tener pues la salida fácil y hacer o tener la excusa para que la policía pudiera actuar, atacar a los manifestantes, lanzar gases lacrimógenos, que de hecho 2 personas que estuvieron en la Plaza de la Constitución. Definitivamente. Luis Barrios, muchas gracias. Luis Barrios, periodista de Soy 502, directamente de la ciudad de Guatemala, estuvo con nosotros hablando de toda la situación que ocurre en este país centroamericano.